Yo soy Diego Valencia, soy ingeniero sanitario de profesión, soy conferencista también, doy charlas y ayudo a muchos profesionales también en el mundo del tratamiento del agua. ¿Okay? Soy colombiano, como ya muchos de ustedes ya se pudieron dar cuenta, pero ya llevo 9 años en Ecuador. Ya me sale bien el chamadre, ya me sale bien. Bueno, les venimos a comentar un poco acerca de la operación y tratamiento. Que quiero que ustedes se lleven al final de esta charla conceptos básicos para poder entender la operación de una planta de tratamiento de agua. Vamos a entender lo técnico de una manera muy práctica. Y a mí me gusta empezar por conocer acerca de la salud de la planta. Es muy importante entender que la fuente de agua es un paciente y las personas que están tratando el agua los podemos ver como unos doctores, porque cuando nosotros vamos al médico, ¿qué es lo primero que el médico nos pregunta a nosotros? ¿Qué me puede decir? Sí. Síntomas, ¿cierto? ¿Qué patología tiene? Pero también nos empieza a preguntar por nuestra familia, ¿cierto? Nos pregunta, venga, en su casa alguien ha sufrido del corazón, alguien tiene diabetes, ¿cierto? Pero en el agua nosotros hacemos exactamente lo mismo y nosotros tenemos que preguntarle al agua de dónde viene, por dónde ha pasado, cómo se ha comportado. Y es importante conocer la salud de la planta. Es importante saber que en Guayaquil tenemos dos épocas durante el año, una época seca y una época lluviosa. Que la época lluviosa, ¿qué pasa? La lluvia en todos los suelos que están en toda la cuenca del río, pues todos estos suelos escurren y llevan arenas y partículas coloidales del suelo hacia el río y eso hace que la turbiedad se suba. Y si la turbiedad se sube, pues tengo que mirar cómo la voy a tratar. Ojo que de la fuente tenemos ríos, agua subterránea, agua de mar, lagos. Entonces es importante entender los síntomas del agua. Luego que el médico ya entiende eso y sabe nuestro diagnóstico y entiende lo que más o menos sentimos y tenemos, nos manda a hacer unos exámenes de sangre. Entonces nos manda a ver cómo estamos de plaquetas, cómo están los glóbulos rojos, blancos. Bueno, al agua nosotros también le hacemos exactamente lo mismo. Pero los análisis al agua cuando entra son análisis de turbiedad, análisis de color, análisis de pH, temperatura, olor y sabor. Y la medición tiene que ser en línea, si se puede, y si no, pues de manera horaria. Entonces, cuando nosotros determinamos qué tiene el agua en el análisis, nosotros determinamos qué tipo de químicos es los que vamos a utilizar. Normalmente en una planta de tratamiento se utilizan 3 principales: coagulante, floculante y desinfectante. Esos son los 3 principales. ¿Qué hacemos nosotros? Dentro de esas pruebas nosotros determinamos las dosis óptimas. Pero ahora el segundo componente es el dinero. Entonces tenemos unos gastos principales. Los gastos principales, los químicos. Y los químicos se suben cuando tenemos lluvias, porque la turbiedad sube y tenemos que aplicar más coagulante. ¿Ok? Entonces, aquí en Guayaquil, por ejemplo, los primeros 3 o 4 meses, el presupuesto es altísimo. ¿Ok? Ya luego, en junio, julio, en esta época, ya vamos viendo cómo se va disminuyendo el gasto del presupuesto, pero eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? El segundo gasto es el de recurso humano. ¿Por qué? Porque necesitas personas que trabajen en la planta. La planta trabaja 24/7. ¿De qué va a depender cuántas personas trabajen en una planta? De la complejidad y del tamaño de la planta. Pero siempre vas a necesitar operadores. Esos operadores vas a necesitar supervisores que supervisen la operación, el consumo de agua interno. Se lavan unidades, se lavan filtros, se lavan sedimentadores, se lavan piletas, hay un gasto interno, hay fugas, el tema de mantenimiento, fugas y multas. ¿Cuáles son los indicadores claves para que esos gastos se mantengan? Pues los costos por metro cúbico, pues pueden ser productos químicos
sobre la cantidad de metros cúbicos que voy a tratar. El tema de energía es muy importante porque las plantas que son grandes pues tienen grupos de bombeo muy importantes, jalan bastante energía y tienen consumos altos. Normalmente en una planta de agua los consumos más altos de energía están en los grupos de bombeo. Promedios de turbiedad, promedio de agua de consumo interno, que ya lo vimos acá. Productos no conformes. Los productos no conformes es que yo hago un control dentro de mi proceso, que es el proceso de calidad. Y en ese proceso de calidad yo puedo tener unos puntos en donde me salgo y puedo corregir a tiempo. Puede ser pH de coagulación, turbiedad de agua decantada, turbiedad de agua filtrada. Entonces todos estos parámetros yo los corrijo, los analizo y si los puedo analizar en línea mejor. ¿De qué manera podemos hacer los ahorros? Automatizando. ¿Cómo automatizo las plantas? Teniendo comunicación entre lo que capto, entre lo que analizo y entre lo que puedo darle a la planta, ¿no? Sean productos químicos. Ahorros potenciales ¿en qué? En el precio del kilo del producto químico. Y aquí es un tema muy importante porque ahí entran nuestros amigos de otras áreas, que es el área de compras. Entonces el área de compras tiene que ser una persona que sepa negociar, que esa persona tiene que buscar el mejor proveedor en el mercado, ¿no? El manejo de fugas, hay que identificar las fugas y empezar a trabajar en esos presupuestos para saber qué tipo de fugas puedo disminuir. El control, que es tomando datos, lo que analizo, puedo corregir, ¿no? La educación, es importante que tu grupo o el grupo de operación, tanto los operadores, supervisores, como todo el personal allí, se esté educando constantemente. Y algo muy importante son las nuevas tecnologías que ya vienen asociadas con la inteligencia artificial. Nos puede a nosotros predecir y nos puede ayudar con los modelos analíticos para poder predecir las dosis o las temporadas que podemos tener dentro de la operación y nos puede llevar a grandes ahorros. Acción en qué? Con las personas que trabajan en la planta. La planta puede tener la mejor tecnología, pero si no hay un personal que esté empoderado, un personal que aprenda y un personal que se sienta respaldado por sus jefes, pues puede ser la mejor tecnología que no va a funcionar. Claro, se le puede dar responsabilidades a tu grupo, confianza, que no les dé miedo de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque van a ser las 2 de la mañana y ese operador tiene que tomar una decisión. ¿Toma la decisión o lo llaman a ustedes? Y ustedes en modo avión o en vacaciones. Entonces el operador o el supervisor tiene que estar empoderado para tomar las decisiones. Los errores son parte del éxito. Aprendemos por equivocarnos. Ya la próxima vez no lo vamos a cometer y vamos a aprender. ¿Ok? Enseñar. Podemos hacerlo desde nuestra experiencia o podemos apoyar para que ellos puedan tener sesiones de aprendizaje. Ahora hacerlo online es una manera muy sencilla, hay muchos cursos y se puede promover para que el personal lo pueda hacer. Y defenderlos es saber, tener empatía con ellos, saber a ellos qué les duele, porque nosotros somos ese puente con recursos humanos. ¿Ok? Entonces les dejo esa metodología: salud, dinero, amor, no, acción. Estos son temas básicos acerca de operación de la planta que ya los hemos hablado. Una coagulación óptima que tenemos que tener pendiente, tiempos de mezcla rápida, gradientes de mezcla rápida y dosis óptima. Floculación, que es el siguiente proceso dentro del proceso de tratamiento, también dosis óptimas de coagulante y revisar buena aglomeración de sólidos, que nos va a permitir el proceso de sedimentación, que vamos a tener la separación de estos flóculos pues con el agua, tener una filtración precisa, saber cuáles son los tiempos de carrera, si los puedo alargar, disminuir la frecuencia de lavado pues mucho mejor, saber cuál es el caudal de lavado y hacerles un correcto mantenimiento. Cambiarles la arena o el lecho filtrante pues cuando lo necesite, mirar que todo mi fondo o el falso fondo pues esté adecuado y no se esté yendo la arena por allí. Y una desinfección adecuada, haciendo pues los análisis de laboratorio, demanda de cloro segura para la eliminación de microorganismos. Importante que dentro de esos 5 procesos
Siempre tengamos entonces un monitoreo constante de los parámetros claves de la planta, que son los que acabamos de mencionar o los que mencionamos al principio: turbiedad, color, pH. Y a la salida, cloro residual. Analizar la data histórica, esa línea base es importante que nosotros la podamos analizar, porque ahí vamos a entender el comportamiento y los cambios que tienen. Entonces nosotros sabemos que el fenómeno del niño no viene cada año. ¿Por qué sabemos que no viene cada año? Porque ya hay una data histórica que analizamos. Entonces eso nos permite a nosotros saber cuándo voy a tener presencia de algas, presencia de mayor turbiedad y comportamientos históricos. ¿Qué optimización? Siempre buscar la optimización de los procesos, implementar ajustes, siempre es importante. Usted a un jefe, cada vez que se le vaya, que le vaya a hablar de un proyecto nuevo, usted le tiene que decir cuánto es el ahorro. Jefe, queremos implementar esto, el ahorro es tanto y lo vamos a recuperar en tanto tiempo. Esos son dos puntos claves: cuánto va a ser el ahorro y en cuánto tiempo lo va a recuperar ese dinero, ¿no? Entonces, implementar los ajustes, mejoras identificadas para optimizar el desempeño de tu planta de manera continua. Que cuando nos toque a nosotros operar una planta y no soy el experto, puedo aprender con criterios, puedo aprender con la experiencia, puedo aprender equivocándome. Un jefe que alguna vez me dijo: Diego, no cargue el muerto solo, nunca. ¿Qué es cargar el muerto solo? Se me reventó una tubería, tengo el agua dañada, no sé cómo arreglarla, no la puedo arreglar, pues le digo a mi jefe y entre los dos cargamos el muerto. Y el muerto se hace más liviano. Y si él no sabe, adivine qué va a hacer, pues le va a decir a su jefe y entre los tres vamos a cargar el muerto. Pero si usted carga el muerto solo, se va a cansar y no va a poder cargarlo solo. ¿Sí se puede operar una planta de tratamiento sin ser un experto? Sí, sí se puede. Hay que aprender, hay que tener la actitud, hay que entender lo técnico, hay que entender que debo estudiar, sí, me debo preparar, pero sí lo puedo hacer. Puedo implementar sistemas sencillos que me lleven a un sistema exitoso. Tomen datos, los datos a ustedes le enseñan, ¿no? Y entender cuáles son los dolores de tu equipo. Aquí es algo muy importante, y es que cada uno de nosotros, cuando estemos en este punto, sí tenemos que sacar esa parte comercial, y esa parte comercial es para venderle los proyectos a mi jefe o al dueño de la empresa, ¿no? Y venderle a los trabajadores que me tienen que ayudar, ¿no? Porque el operador llega a las 8 y ya llega a las 8 y lo primero que hace es: faltan 8 horas. Entonces les tengo que vender que quieran estar ahí. Les tengo que vender que ese sea su proyecto de vida, para que juntos podamos lograr muchas cosas. ¿Por qué le pongo rompiendo mitos? Porque van a escuchar de pronto muchos jefes diciendo que no eres experto, tienes que volverte experto. Lo que tienes que hacer es entender el sistema y hacer que ese sistema se genere y tener esa visión comercial. ¿Ahí?